¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos para la tercera clase de metodología de la investigación de las ciencias sociales. Bueno, en esta oportunidad el tema a tratar es ciencia y fe. Como ustedes habrán notado, con los envíos eh, respecto a documentos para leer, películas para ver, eh, pequeños documentales de YouTube, eh, nos invita a pensar esta tensión que se ha vivido desde siempre entre la ciencia y la fe. Si enumeramos algunos acontecimientos, podemos, quizá por qué no, arrancar con uno de los envíos, ¿no? De la quema de la Biblioteca de Alejandría, en donde los cristianos destruyeron gran material que tenían los paganos en Egipto. Eh, Esos mismos cristianos que tiempo antes habían sido perseguidos. Si seguimos cronológicamente, podemos decir que los 1000 años de la Edad Media claramente refieren a eh, el poder absoluto del cristianismo, de la Iglesia Católica, por lo menos en Europa, y la persecución por todos los medios posibles a quienes no aceptaran la religión. Bueno, esto nos hace pensar en los árabes, en los judíos, musulmanes, ateos. Y claramente esto se va a notar con la creación de la Inquisición en España. Esta situación de imposición religiosa, como les decía, arranca desde la creación de la teoría de los tres órdenes, se podría decir, en la época medieval, donde estaban los que peleaban, los que trabajaban y los que oraban. Construcción hecha por el cristianismo, claramente para ubicar a la Iglesia Católica dentro del sector imprescindible en una sociedad en donde claramente los imprescindibles eran los trabajadores y los que iban a la guerra. Si seguimos avanzando un poquito en el tiempo, vamos a encontrar el conocido, difundido descubrimiento de América, por supuesto, entre comillas, todo esto, ¿no? En donde los mal llamados indios americanos fueron avasallados, imperios destruidos, y uno de los primeros actos fue la imposición de la fe católica, la evangelización de las personas, ¿no? La persecución y muerte en nombre de Dios. Tiempo antes, con las cruzadas en Europa. Pero bueno, decíamos que hay un choque, claramente, entre ciencia y fe. Aparentemente, desde siempre. Esos 1000 años de Edad Media se lo conoció también como el periodo del teocentrismo, que significa que Dios es el centro de todas las cosas. Con la modernidad, esta visión teocéntrica va a ser reemplazada por la visión antropocéntrica, que significa que el hombre es el centro de todas las cosas. Y bueno, y estas críticas mutuas nos llevan, por ejemplo, a que la ciencia va a criticar a la fe porque es un dogma, porque es una creencia, porque no tiene, por supuesto, las características enmarcadas que tiene la investigación científica. No hay un sujeto
que experimente, observe y experimente con un objeto, no hay un método científico, un método de estudio, no hay una idea de una hipótesis para llegar a una tesis y de allí sacar conclusiones. Bueno, todo el camino que se hace en una investigación científica, que en su momento lo vamos a ver, ese es el puntual o principal motivo por qué y cómo la ciencia critica la fe. Del lado de la fe también hay una crítica porque se considera que no es humana la ciencia. Pero bueno, esto sigue pasando, siguen pasando los siglos. Tenemos siglo XVI, XVII, XVIII, grandes personajes dedicados a la ciencia. Tenemos a Montesquieu, tenemos a Descartes, Newton, la Ilustración con Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, hasta llegar, por ejemplo, al siglo XIX, en donde bueno, las universidades, por supuesto, van a ser un gran refugio de investigación científica y donde se van a trabajar mucho estos y otros científicos enunciados, cuestión que sigue hasta el día de hoy, claramente. Y esto, curiosamente, y si volvemos a nuestro trabajo de esta semana, nos lleva a Frankenstein. Y acá, bueno, pareciera que Frankenstein no tiene absolutamente nada que ver con todo esto que estamos charlando. Sin embargo, cuando miren los videos en donde cuenta la vida de Mary Shelley, donde cuenta el sentido del libro Frankenstein, van a encontrar que ahí es donde se produce este avance científico tan importante que ha llevado a que la fe tomara, las religiones en general, ¿no? Pero que la fe tomaran el ejemplo para llegar inclusive a considerar que el hombre se cree Dios, ¿no? Cuando comienza a experimentar, más allá de que Frankenstein por supuesto es una figura de ficción, tiene algunos antecedentes, cuando ustedes lean, relacionado con cómo atrae trabajar con cadáveres y cómo esa curiosa manifiesta ilusión de poder volver a la vida a los fallecidos, ¿no? Que ahí está el tronco central de la obra. Estos enfrentamientos van a llevar a que en la actualidad, que lo van a ver en otros textos, el Vaticano llegara a pedir perdón por cuestiones sucedidas, estos asesinatos perpetuados a filósofos, a las consideradas brujas, ¿no? Bueno, parte de esto lo van a ver en uno de los envíos también. La experimentación con personas, si nos vamos al otro lado, ¿no? Que ya un poco más actual. Bueno, hay otro texto que muestra esto, ¿no? De cómo el hombre dirigido puede llevar a hacer lo que se le pida. Inclusive en uno de los textos todo esto lo relaciona con el nazismo. Bueno, estas cuestiones ustedes las van a ir trabajando y viendo en estos envíos que nos permiten ver documentales, ver películas, contestar cuestionarios y leer distintas opciones y ver distintas opciones. Pareciera claramente que la ciencia y la fe no llegarán nunca a ponerse de acuerdo. Y si hacemos un último recorrido muy rápido de los últimos siglos, bueno, también nos sirve para conocer algunos conceptos. Por ejemplo, la epistemología, ¿no? Epistemología, ¿qué es la epistemología? La epistemología es la filosofía de la ciencia, ¿no? Lo que nos permite entender que
toda ciencia responde a un sustento racional que corresponde a su época. Es decir, que ciertas personas actúan de manera particular porque responden al modelo de pensamiento de ese periodo. Entonces, bueno, claramente la forma de pensar y actuar de un hombre del siglo XVI va a ser distinta a la uno del XVIII o a uno del XX. El gran desarrollo, como decíamos antes, de las ciencias a partir de corrientes que buscan la verdad, siglo XVII, XVIII, el racionalismo, el empirismo, basados claramente en la razón en el primer caso, basados en la experiencia, en la observación y en la experimentación en el caso del empirismo. Hasta llegar al siglo XX a otra corriente de pensamiento que es el existencialismo, en donde tenemos aquí a filósofos del Círculo de Viena, de las primeras décadas del siglo XX, que van de alguna manera, y ya con esto cerramos, van a redondear esta idea de clara tensión entre la ciencia y la fe, diciendo ellos que hay 4 certezas. Las enumeramos. Que el estudio de la religión es inútil. El primer punto es ese, claramente, porque son creencias. El segundo punto es que todo el conocimiento debido a la experiencia es fuertemente materialista. El tercer punto, que las hipótesis solo tienen valor si son verificables empíricamente, es decir, por experiencia. Es decir, las hipótesis serán ley, ¿sí?, solamente si pueden ser verificadas. Y en cuarto punto, utilizar un lenguaje científico. Claramente, estos 4 puntos ponen en una posición a la ciencia clara, contundente y evidentemente muy alejada de la religión y de la fe, fundamentalmente. Bueno, esto es todo por esta semana. Nos estamos viendo en un nuevo encuentro la próxima semana con nuevo material y seguir avanzando en la cruzada. Que estén bien.